cómo la palabra de Dios es la máxima autoridad en la iglesia de Jesucristo y por ende nosotros debíamos tomar sumo cuidado y sumo interés en los mandatos y en las ordenanzas directas que Él nos había dado. De tal manera que ese día nosotros mirábamos el tema de la gran comisión, Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. Lo estoy recordando nada más. Si usted tiene oportunidad, pues véalo allá en Facebook y si no, el día de mañana lo estaremos subiendo a las plataformas, al YouTube, para que usted lo pueda mirar y lo pueda escuchar. Entonces miramos la gran comisión. Dios determinó por medio de su Hijo que la iglesia, que somos nosotros, pudiéramos anunciar el evangelio, que es uno de los privilegios, pero también una de las instrucciones directas de parte de nuestro Señor para cada uno de nosotros. Y hacíamos hincapié en que en muchos lugares, en lugar de ser la gran comisión, se ha convertido tristemente en la gran omisión. Pero bueno, Dios nos habló y yo espero en el nombre de Jesús que la iglesia esté ejecutando la instrucción de nuestro Señor. Así es que la gran comisión fue el tema. Pero este día oremos y que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento a lo que Dios quiere hablar. Y tú puedes decir, pastor, ¿por qué cada vez que estamos aquí, cada que vas a orar, siempre pides que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento? Porque solo es el poder de Dios quien puede darte entendimiento, el que puede abrirte y darte la capacidad de que comprendas de que esta palabra verdaderamente desciende del trono de Dios y tiene poder porque está viva y, como dice en Isaías, hace lo que tiene que hacer y a Dios nunca vuelve vacía. Oremos pues. Padre, te bendecimos en esta mañana. Al Dios Santo, al Dios Creador del universo, a ti es la gloria por siempre. Señor, en el nombre de Jesús nos presentamos y te pedimos que bendigas nuestra vida a través de la exposición de tu palabra, Dios. Haznos sensibles a tu voz y permítenos responder como tus siervos en la Biblia y poder responder a tu voz y decirte, heme aquí, Señor, aquí estoy para lo que tú quieras. Dios, toma control de la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te pido que soportes mi vida y que me permitas, Señor, exponer este tema que es uno de los más hermosos que nos has regalado. Sobre todas las cosas, Señor, yo te pido que glorifiques, exaltes y levantes tu nombre, que es la intención por la cual estamos reunidos y congregados en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este día entonces nos ponemos en las manos de nuestro Dios y queremos traer un tema importantísimo, ya que tanto hemos cantado con entendimiento y hemos hablado de la persona más importante que ha tocado este planeta y su nombre es Jesús. No podemos hablar sino del amor de Dios por medio de Él. El título de la enseñanza de hoy es El verdadero amor. Es verdad que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tomamos algunos versículos muy parte de nosotros porque así debería de ser. Y nosotros tenemos como una bandera, un estandarte que habla precisamente del amor. Y todos yo creo que tenemos en nuestra memoria y en nuestro corazón tatuados el versículo que es nuestro estandarte, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, en esta mañana yo quisiera comenzar hablando acerca del amor de Dios, pero quisiera que meditáramos en relación al peso de ese amor, porque en el mundo se hablan de muchos tipos de amor, pero el amor de Dios es verdadero, por eso es el título, el verdadero amor. Estamos muchas veces tan acostumbrados a escuchar que Dios nos ama, que de repente yo creo que hemos bajado un poco el nivel de ese grado de amor en nuestras vidas. Y yo quiero que en esta mañana pudiéramos verlo a la luz de la palabra, de qué tamaño es el amor de Dios para con nosotros. Y quiero comenzar entonces tomando un texto como base que se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo número 9, el versículo del 9 y hasta el versículo 13, por favor. Vamos a exponer un pasaje en el Nuevo Testamento
donde se encuentra como personaje principal el Señor Jesús y va a tener un encuentro con algunos hombres que tienen ciertas características. Mateo capítulo 9, versículo 9, la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Yo quisiera que pudiéramos comprender el peso del verdadero amor en nuestras vidas. Yo comencé diciendo hace rato que muchas veces estamos muy acostumbrados a escuchar de parte de Dios que Dios nos ama. En las relaciones cotidianas, muchas veces, usando de ejemplo el matrimonio, podemos decir todos los días: te amo, te amo, te amo, pero a veces lo decimos ya como por default y no terminamos de comprender en verdad cuál es el peso de las palabras. Y por eso esta mañana, en este pasaje que se encuentra en Mateo, lo que yo quiero traer a tu mente, a tu corazón, es que puedas entender cómo Dios verdaderamente está buscando gente que necesita perdón y arrepentimiento. Y lo voy a repetir: es Dios quien busca a la gente para otorgarle perdón y regalarle arrepentimiento por medio de la persona de Jesús. Todos nosotros en este mundo nacemos incapacitados para buscar a Dios. Y es el caso de este hombre. Si tú te posicionas nuevamente en el primer texto del capítulo 9, en el verso 9, aparece el nombre de este hombre llamado Mateo. El nombre de Mateo en hebreo significa regalo de Dios. ¿Qué fue lo que este hombre le ocurrió en ese momento cuando tuvo un encuentro con Jesús? Este hombre dice que era una persona que cobraba tributos, se sentaba a cobrar tributos, que era un impuesto que se le cobraba a las personas del pueblo de Israel. Mateo era un hebreo, pero Mateo, al ser un cobrador de impuestos, recibe menosprecio de parte de ese pueblo, de sus hermanos israelitas, porque los cobradores de impuestos eran vistos como las personas más desleales del pueblo de Dios. No los querían. Pero Mateo, este hombre que es repudiado por sus mismos hermanos, los israelitas, recibe misericordia de parte del Señor Jesús. Dice inmediatamente que Mateo está sentado en el banco de los tributos y Jesús pasó y le dijo: sígueme. Y Mateo inmediatamente lo siguió. Yo no sé cuántos de ustedes se permiten de repente tratar de estar ahí viviendo cada escena que ocurre ahí en la Biblia. A mí, honestamente, soy una de las personas que me gusta imaginarme qué ocurriría ahí en ese momento. ¿Qué hubiera hecho yo si hubiera tenido la oportunidad de mirar a Jesús desarrollando su ministerio en la tierra? Ahora, una cosa es qué hubiera hecho yo, pero otra cosa es qué fue lo que hizo Mateo. Porque Mateo tenía una condición. Él, como tú y como yo, él tenía una vida que estaba desarrollada. Él tenía seguramente sus metas, sus propósitos, de tal manera que la historia me deja ver que él había decidido cobrar impuestos a sus mismos hermanos de nación, sin importarle el precio que tendría que pagar. ¿Por qué? Porque Roma contrataba a estos cobradores de impuestos
yo quiero que tú recuerdes que para la historia que estamos trayendo a colación en esta mañana, Roma ejercía un dominio casi total en el pueblo de Dios. ¿Por qué refiero a casi total? Porque al ser ellos los que estaban gobernando, lo único que le permitían al pueblo de Dios, a Israel, era seguir teniendo autoridad sobre el templo y las cuestiones de lo que ellos le llamaban su Dios o su religión. De tal manera que entonces Roma contrataba a propios israelitas para que les cobraran un impuesto para que pudieran ellos también ir al templo. Pero este Mateo era un clavadientes, como se dice en nuestro México lindo y querido. ¿Qué quiere decir eso? Que él cobraba un impuesto, pero de ese impuesto se clavaba dinero para él. Eso era una ganancia deshonesta. Roma lo permitía y obviamente el pueblo de Israel lo miraba muy mal. Era un vendepatrias, Mateo. Ahora bien, usted se puede imaginar cómo se sentiría usted que le cobraran un impuesto a alguien de su propio pueblo y sabiendo usted que le están clavando el diente, hermano. ¿Cómo miraría usted a esa persona? Este es un ratero, vendepatrias. Ahora escúchame bien, Mateo, yo te dije, él tenía la libertad de elegir ser lo que él quería, pero un día llegó Jesús. Yo no sé qué es lo que sentía Mateo al escuchar menosprecio de parte de seguramente toda la sociedad, a excepción de los cobradores de impuestos como él, porque cada quien tiene su grupito. Es como tú y yo que veníamos del mundo, ¿te recuerdas? Tú te juntabas tal vez con fumadores, con bebedores o con gente escarnecedora, porque siempre hay cosas en común. Pero lo que también es claro en esta historia es que estos hombres cobradores de impuestos eran menospreciados por su propia nación, su propio pueblo. Jesús viene y le llama, y dice Mateo que se levantó y lo siguió. Y a esta altura en la historia, yo quiero traerte a colación un pensamiento. ¿Es fácil seguir a Cristo? Es una buena pregunta, porque la cuestión es que seguir a Cristo desde la perspectiva de Jesús es tomar tu cruz, negarte a ti mismo y seguirlo. Si no, no hay manera de seguirlo, porque no es lo mismo creer a Dios que creerle a Dios. Muchos escucharon de Jesús, pero no todos siguieron a Jesús. Pero Mateo lo primero que escuchó fue sígueme, y él se levantó del banco. Ahora, ¿qué implicaba eso? En alguna otra ocasión ya lo expliqué. Mateo estaba dando la espalda a lo que él había construido con su esfuerzo, con su inteligencia y con la libertad que estaba ejecutando. Y es así, como Cristo, porque muchos presentan a Cristo como un caballero, ¿no es cierto? Pero Cristo es más que un caballero. Cristo es Señor y Él es Rey. Y si Cristo es Señor y es Rey y tú eres uno de sus súbditos por amor, entonces tú como súbdito, cuando el Rey ordena, tú simplemente tienes que obedecer. Y ese es el punto aquí. Mateo inmediatamente se levanta y va. En el versículo 10 ahora aparece el Señor Jesús y está sentado en una mesa, en una casa, y dice que hay muchos publicanos y pecadores. Como dicen tristemente por ahí muchos cristianos, gente del mundo, y se espantan. La gente del mundo y la gente del no mundo, o por así decirlo, la iglesia, la única diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros somos pecadores arrepentidos y ya no ejecutamos el pecado, pero en esencia seguimos siendo pecadores. Ellos son pecadores y necesitan a un Salvador. Así es que no te espantes, porque tú y yo somos por gracia salvos. Nunca lo olvides. Y aquí es donde empieza a tomar lugar esto, el sentido del verdadero amor en la persona de Jesucristo a tu vida y a la mía. Otra vez, yo no sé cómo te sonó la primera vez que a ti te dijeron y tú escuchaste, Dios te ama. Es inconcebible para una persona pensar que Dios tiene amor particularmente para mí o para ti o para todo aquel que acepte su amor. Es difícil concebir eso.
Porque si algo aprendemos desde niños es que Dios castiga, es que Dios ejecuta corrección. Y a la verdad es que sí ejecuta corrección, pero lo hace por amor. Ahora, Jesús está sentado en la mesa con publicanos, con pecadores, y se sentaron a la mesa sus discípulos. Esto es una enseñanza para sus discípulos, porque sus discípulos seguramente al estar ya con Jesús se han de haber sacado de onda cómo es que Jesús se sienta con estos que el pueblo los menosprecia. De tal manera que en el versículo número 11 aparece un grupo religioso importante llamado fariseos. Y yo te he explicado que el término fariseo refiere separación, apartados para. Y ellos pregonaban, los fariseos, amar a Dios con toda su inteligencia y eran celosos de la ley. Por eso ellos no se juntaban con los pecadores y menos con los vendepatrias de los publicanos. Y ellos en su corazón se preguntan, ¿por qué es que el maestro está sentado con ellos? De tal manera que sí lo expresan, no al maestro, pero así a los discípulos de Jesús. Y Jesús escucha y les dice, los sanos no necesitan médico, los enfermos sí. Si había algo que se movía en aquel entonces dentro del pueblo de Dios, era todo menos misericordia y amor de parte de Dios. Era religiosidad, era seguir ritos, mitos y costumbres. Algo que no transforma vidas, algo que no trasciende a lo eterno. Y déjame decirte, iglesia, que si tú no comprendes el amor de Dios en tu vida, tú pudieras estar cayendo en un fariseísmo. Pensando que por asistir al templo, y no estoy diciendo que no es importante asistir al templo, porque lo es, porque si tienes oportunidad de asistir al templo y mejor te vas a otro lado y tú dices que amas a Dios, pues entonces no macha la ecuación. Pero cada quien. ¿En qué estaba? Ahora bien, no me he ido, escuchen. Estos hombres preguntan, Jesús responde. Jesús es Dios. Jesús mira la necesidad en el corazón y el vacío de las personas. ¿Por qué crees que está sentado aquí en este lugar? ¿Por bueno? Porque tú y yo no estábamos enfermos, estábamos muertos en nuestros pecados. No había manera de dominarnos, éramos bestias salvajes. Pero Jesús tuvo misericordia de ti y de mí. Jesús les dice en el verso 13, vayan pues y aprendan lo que significa algo. Misericordia es lo que pide Dios y no sacrificios. Misericordia. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esto es importante mencionarlo y destacarlo, porque cuando Jesús llama, Jesús no te llama solo para amarte y para bendecirte. Jesús te llama porque quiere amarte y bendecirte porque Él quiere transformar tu vida. Porque nosotros mirábamos el jueves pasado qué es el arrepentimiento. Yo dejo de hacer lo malo, pero ahora empiezo a hacer lo bueno. Y no empiezo a hacer lo bueno solo de manera intencional con mi raciocinio, sino a través del poder del Espíritu Santo, porque ahora es el que está orquestando mi vida. Ahora lo que yo no podía hacer, ahora lo puedo hacer porque Él está produciendo eso en mí. Por eso podemos amar a nuestros enemigos. Por eso podemos dejar de hacer lo que antes no podíamos, ni con rituales, ni con estampitas, ni con, ¿cómo se llaman estos? Retiros, ni con limpias, ni con veladoras, ni con limones, ni con piedras, ni con el temazcal, ni con nada. El poder de Dios siempre ha sido suficiente, hermanos. De repente, de un día a otro, nos ocurrió algo. Sí, nacimos de nuevo, es lo que dice Dios. Y damos gloria a Dios por eso. Misericordia. Aprendan, dice Jesús, lo que significa misericordia. Si tú quieres palpar y experimentar todo el peso del poder de Dios, debes aprender qué es la misericordia. Si tú no eres una persona misericordioso, según el estándar de Dios, tú no conoces el amor de Dios, porque Dios es amor.
Fíjate bien. Misericordia, palabra griega, eleos, la manifestación externa de la compasión. No es que tú sientas algo por alguien, sino lo externas de una manera. Voy a seguir explicando esta definición. La misericordia, que es la manifestación de la compasión, da por sentado la necesidad en aquel que recibe la misericordia. Es decir, el que entrega el bien se da cuenta que la persona que lo va a recibir le va a hacer bien porque lo necesita. No está esperando a que esa persona que lo necesita lo pida. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque muchos de nosotros tenemos un concepto un poco equivocado de lo que es ayudar y no ayudar, pero la ayuda es como prima hermana de la misericordia. Te voy a explicar. Cuando estaba estudiando en el instituto, hay reglas que te enseñan a seguir a la hora de dar consejos, pero este es un consejo. La regla importante es: no des consejo a alguien que no te pide un consejo. Y yo creo que eso está muy bien. Pero la ayuda que se brinda cuando alguien está en necesidad, no necesitamos esperar a que nos digan ayúdame. Si Dios ha mostrado en ti que tienes la oportunidad de darle o brindarle un bien a alguien, eso es el concepto de misericordia. Yo quiero preguntarle a los que están en este lugar: ¿cuántos de ustedes, cuando vinieron de muerte a vida, estaban clamando porque Dios se les apareciera? Porque a la verdad, la mayoría de los que estamos aquí, yo creo que ninguno estábamos clamando para que Dios se nos apareciera. Cuando se nos presentaba un problema, medio intentábamos pensar en Dios, pero lo resolvíamos con nuestros medios. Ahora, misericordia. Voy a avanzar bastante porque apenas pasé la hoja 1 y ya me tengo que ir. Algunas bases de la misericordia, según Dios lo establece en su palabra. Tenemos un Dios misericordioso, hermanos. No hay nada de qué gloriarnos, porque la base de la misericordia de Dios se refleja en la elección. Dios elige a unos. La pregunta es: ¿en qué se basa Dios para elegir? Bueno, la nación hebrea. ¿En qué se basó Dios para elegir a ese grupo de personas? Vamos a ver qué dice él en su propia palabra, Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8, por favor. Porque ¿a cuántos de ustedes Dios los eligió, hermanos? Amén. Se me viene un pensamiento. A mí me gusta el fútbol. Y si a mí me hubieran elegido aquella vez que fui a hacer la prueba en Pumas para quedarme en las fuerzas básicas de Pumas, me hubiera vuelto loco, hermano. Y yo pregunto a usted: ¿a cuántos Dios los eligió? Amén. Ah, sí, amén. Ok, Deuteronomio 7, 6 al 8. ¿Me ayudan todos? 1, 2, 3. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser ustedes más que todos los pueblos los ha querido Jehová y los ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. De repente nos creemos mucho con el amor de Dios, ¿verdad? Pero se nos olvida por qué Dios nos escogió. Y abajo dice la razón por la cual Dios escogió a ese pueblo. Y dice: sino por cuanto Jehová los amó. ¡Qué grande es Dios! ¿Qué hay de bueno en ti o en mí para que Dios nos escoja, hermano?
Él es santo, Él es perfecto, Él es Dios. Él quiso guardar el juramento que juró a sus padres. Claro, Dios es fiel. Los ha sacado Jehová con mano poderosa y los ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Dios lo que dice lo cumple, Él es fiel. ¿Por qué me escogió Dios? Eso debería retumbar en mi cabeza y en mi corazón en esta mañana. ¿Por qué de todo el grupo del árbol genealógico de mi familia, si yo me empiezo a ir para atrás y para atrás y para atrás y llegar a ver, ¿por qué no llegó Dios antes? La verdad es que creo que todos somos inmerecedores del amor de Dios y no lo hemos comprendido. Su amor está por encima de todo. Su amor está por encima de nuestra condición. Dice Dios que escogió a este pueblo por puro amor, porque eran los más insignificantes, no había nada bueno en ellos. Hoy día Dios, que es fiel, está cumpliendo todavía con la promesa que Dios le hizo a Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Serás cabeza, no cola. Y si algo se sabe del pueblo judío, es que ellos son la élite en este mundo en lo que quieras. Premios Nobel, ciencia. ¿Quieres hablar de estrategias militares y guerra? Armamentos, cuestiones que tienen que ver con lo que tú quieras. Por eso Israel es potencia, porque Dios es fiel a la promesa que Él ha hecho. Él es digno de nuestra confianza. Y te sorprende que de repente tú te enteras que Israel es el primer país que ha vacunado a todos sus habitantes contra el COVID. Claro. Pero porque tienen dinero. Claro. ¿Y por qué tienen dinero? Porque Dios es fiel. Primera carta de Juan en el capítulo número 4. El versículo número 7, por favor, y hasta el 10. En Deuteronomio, versos extraídos del Antiguo Pacto, muestra cómo Dios muestra misericordia a través de la elección de un pueblo insignificante. Pero en el Nuevo Testamento, ahora en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, versículo 7, dice: amados, ámense unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No es que de repente a Dios se le acabe el amor, porque Dios es la fuente del amor. Por eso, cuando nosotros como pastores vienen personas y dicen: pastor, yo me quiero casar con tal o cual, nosotros les enseñamos que el amor es algo que se construye, es algo que desciende del trono de Dios, pero que siempre se tiene que estar construyendo, porque el amor viene de Dios. Esta es una muy buena base cuando otra vez me dicen: pero pastor, lo único que le falta es que sea cristiano o que sea cristiana. Bueno, el texto dice que si hay alguien que no tiene amor, no tiene a Dios, tampoco conoce lo que es el amor. Te vas a casar con un incapacitado de amor. Es por eso que nosotros entendemos claramente algo. ¿Qué, pastor? Si tú te vas a casar, por favor, escúchame bien este consejo. Si tú te piensas casar, seas hombre o mujer, asegúrate de que esa persona ame a Dios más que a ti. Porque si esa persona te ama a ti, estás frito si no ama a Dios. Qué difícil debe ser escuchar eso de: no me dejes porque sin ti me muero. Complicado. Dios es amor. Versículo 9, versículo 10 de ese mismo capítulo 4 dice: en esto se mostró el amor para con nosotros. Aquí está. ¿Quieres una fotografía de cómo Dios demuestra su amor? Ahí viene. En que Dios hizo algo. Envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Claro, yo te dije, un mundo caído sin la redención de Cristo son muertos vivientes.
Pero nosotros, dice Dios, que envió a su Hijo para que vivamos por Él, por medio de Él, por medio de su poder, por medio de su deidad, por medio de su gobierno. Por eso otra vez, qué difícil es entender que llegó el rey y le dijo a Mateo, sígueme, y Mateo lo siguió. Versículo 10. En esto consiste el amor. ¿Qué? ¿Te queda claro algo? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Yo te digo, ¿cuántos amamos a Dios? Amén, pastor, gloria a Dios. Pero no te creas mucho, porque Dios te amó primero. Tú puedes responder al amor de Dios porque Dios te ama. Y qué bueno que Dios nos ame, ¿no es cierto? Hermanos, cambien su cara. Hoy es un tema de amor. A mí se me hace que ustedes se me están enchuecando, hermanos. Seguimos. El amor de Dios es la base de todo. Sin el amor no tenemos nada. Escucha, el amor en la Biblia, como mencionamos hace rato cuando yo empecé, ¿cuál era el estandarte del mundo evangélico? ¿Se acuerdan del texto Juan 3:16? ¿Y cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es nuestro estandarte, ¿no es cierto? Casi siempre que nos referimos al amor de Dios, nos enfocamos mucho en el Nuevo Testamento. Pero hay un libro en el Antiguo Testamento que habla del amor de Dios de una manera increíble. Yo no sé si la hermana Betty está pensando en el mismo que voy a decir, pues tal vez sí. Pero el libro comienza con uno de los 12 profetas a los que se les llaman los profetas menores, Oseas. Y esto hace match con lo que nosotros veníamos estudiando los días jueves, porque nosotros estábamos en el libro de Josué, ¿se acuerdan? Y Josué, su nombre original era Oseas, que también significa salvación. Y entonces aparece este profeta, siendo que en el antiguo pacto muchos piensan que solo aparece Dios y sus juicios, y aparece Dios y ejecutando órdenes para matar naciones. No, pero Oseas es un gran libro. Pero antes de poder traer algunos versículos de Oseas, ¿cuántos han leído Oseas, hermanos? A ver, levante la mano, ¿cuántos han leído Oseas? Wow, muy pocos. Tarea, hay que leer Oseas, hermanos. ¿Es en serio? Me están espantando. Con razón no han encontrado el que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Con razón no se espantan, no se pueden espantar porque no saben qué es eso. Ok, pero ya me tengo que cerrar. Oseas, le voy a explicar un poquito el contexto para que puedan comprender un poco más los versículos. ¿Está bien? ¿Me dan permiso, hermanos? Bueno, allá voy. Oseas se sitúa en la época de la monarquía. Están los reyes ya gobernando a la nación, pero la nación ya había tenido una división. La nación se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Reino del sur, 10 tribus, reino del norte, 2 tribus. Y Oseas pertenecía a la nación del reino del norte. ¿Ok? Ahora, Oseas estuvo metido en el tiempo de Oseas, perdón, es cuando reinaba Jeroboam II. Jeroboam II era un rey que venía haciendo las cosas igualito que todos los demás. Mal y de mal en peor. Escúchame bien, ¿qué ocurría cuando estaba reinando Jeroboam para la nación? Israel estaba en una situación de paz, disfrutaban paz política y prosperidad material. En medio de una paz política y una prosperidad material, ¿ustedes piensan que este pueblo pretendía arrepentirse de algo? Ellos pensaban que Dios estaba con ellos. Pero por un lado había paz política y había prosperidad material, pero existía gran corrupción moral y había una bancarrota espiritual. ¿Se acuerdan cuál fue el origen de esta bancarrota espiritual? Pues no, si no leen Oseas, menos van a saber de dónde surge esto. Esta chuecura ocurrió desde Salomón,
cuando enchuecó su corazón con las mujeres, desviaron su corazón y Dios le dijo, no tengas muchas mujeres porque van a desviar tu corazón y te van a hacer que adores a sus dioses. ¿Y qué creen que le ocurrió a Salomón? Eso, y Salomón bendijo a la nación y les regaló esa gran herencia. Es importante a este punto pensar qué herencia le estás dejando a tus hijos, hermano. Oseas capítulo 1, ahora sí ya arrancamos con el profeta, ¿ok? ¿Ok? Capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas. ¿Qué le dijo? Ve, tómate una mujer fornicaria. ¿Eso dice ahí, pastor? Eso dice. Luego dice, e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Jehová habla a Oseas y le manda, le da una instrucción que si tú no entiendes bien el contexto, dirías, esto va en contra de la ley. ¿Cuántos saben que Dios es Dios, hermanos? Y Dios conoce el corazón. Y Dios es el único que sabe lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana, en 5, 10, en 15 y hasta que Cristo venga. Y después, porque Él es eterno. Dios le da una instrucción al profeta y le dice, ve y tómate una mujer que parece ahí una característica, ¿no? ¿Esta característica es pecaminosa o no lo es? Y tú te preguntarías aquí, ¿por qué Dios mandaría esto si Dios es santo? Bueno, en el original la palabra que te da a entender qué es esto es que Dios sabía que esta mujer en algún momento iba a fornicar, no que estaba siendo una mujer que estaba fornicando en ese momento, que su corazón se le iba a desviar y que iba a hacer algo, porque Dios iba a enseñar algo grande a través de este matrimonio. Hombres, ¿a cuántos de ustedes les gustaría tomar a una mujer fornicaria? ¿Seguros? Qué bueno. A Oseas, Dios le dice, ve y toma una mujer, así. Ahora, versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Ahora, tarea, por cuestiones de tiempo no voy a leer cuando tuvo su hijo, su hija, los nombres y el significado. El punto es que Dios le dijo a Oseas, el profeta, que fuera y tomara una mujer. Y él dijo amén, y fue y tomó a la mujer. La mujer, escúchame bien, para Dios es importante, por medio de esta historia, dejar claro que es Él quien muestra su amor. Porque por medio del profeta, Dios va a mostrar el amor que tiene para personas fornicarias, para personas adúlteras. A esta altura, pastor, ¿cómo aplica esta enseñanza a mi vida? ¿Tú te acuerdas que en alguna ocasión le preguntaron al Señor Jesús que cuál era el más grande mandamiento en la ley? Y Él respondió, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Este es el primero y más grande mandamiento? Bueno, lo que dice Dios es que si a Dios lo vas a amar, lo tienes que amar de forma integral en todo lo que tú eres. Espíritu, alma y cuerpo. Eso es una persona viva desde el punto de vista como Dios nos creó. Así nos creó. Un espíritu que tiene un alma y que habita en un cuerpo. La pregunta mía es, ¿y así amamos a Dios, hermanos? Porque Él, cuando dice que mostró su amor para con nosotros, no medio mandó a Jesús, lo envió. Y vino y habitó. Vamos a ver. No amar a Dios con todo lo que nosotros somos como seres integrales resulta en un adulterio espiritual. A ver, ¿cómo está eso, pastor? Si no amas a Dios
por encima de todas las cosas, todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes, tú estás amando entonces otras cosas. Y si tú amas a otras cosas, entonces tú no le eres fiel a Dios en cuestión de amor. Entonces la idolatría no son veladoras o cuadritos que se rompen o yesos que tienes que tronar. La idolatría es amar más a alguien que amar a Dios. La idolatría es amar más a algo que amar más a Dios. Y a este punto, iglesia, tú pregúntate si todavía eres idólatra o no lo eres. ¿Qué herencia le estamos dejando a los hijos? Mirábamos la historia de Mateo. ¿Mateo era digno del amor de Jesús? No, pero ¿quién es digno? Nadie. Capítulo 2 de Oseas. Ya le dije tarea, capítulo 2. Dios es bueno, hermano. Capítulo 2 dice: digan a sus hermanos, a mí y a sus hermanas Ruama, sigo leyendo hasta el versículo 5. Contenderá con su madre, contiendan, porque ella no es mi mujer, ni yo soy su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude y la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como una tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró porque dijo: iré tras mis amantes que me dan pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Este versículo me llama mucho la atención. Esta mujer, si tú lo miras así, está representando a cualquiera de nosotros que no amamos a Dios de la manera que Él pide que le amemos. Dices: no, pastor, a mí no me digas esto. Yo leo mi Biblia, yo oro, yo vengo al templo, yo ofrendo, yo diezmo y hasta puedo ir a los hospitales. So what? ¿Y eso qué? El punto dice que esta mujer que dice que se prostituyó, dijo en algún momento: voy a ir tras mis amantes, los que me dan pan y agua, lana y lino, aceite y bebida. Esta mujer es una mujer ingrata que no sabe que todo lo que tiene, Dios se lo ha dado. Entonces, ¿en qué parte de la historia estoy yo perdido, pastor? Cuidado. Esta mujer, si lo aplicamos a nuestro tiempo, hay adulterio espiritual dentro del pueblo de Dios. Le somos infieles a Dios. Ahora avanza al versículo 8. Dice: y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que la multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Verso 11. Haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo. Avanza el versículo 12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo: mi salario son salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Viene un momento de juicio entre Dios y su nación. Bueno, nosotros sabemos eso. En el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice que Dios a todo aquel que recibe por hijo lo disciplina. Porque tenemos un buen padre. Ahora, aquí parece que se acaba todo, pero siempre hay peros, ¿verdad que sí? Vaya al Salmos y vamos a regresar ahorita a Oseas. En el Salmo 103, versículo 8 en adelante, 8 al 10. Nosotros entendemos y comprendemos algo de parte de Dios. Estamos en la gracia, pero hemos abusado de ella, hermanos. Otra vez, Salmo 103, 8. ¿Me ayudan a leerlo todos, por favor? 1, 2, 3. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Amén, Amén.
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Amén. Versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová. Y otra vez amén. ¿Se acuerda qué era la misericordia? Misericordioso y clemente es Jehová. Él lo es en general, pero lo es conmigo. Pero, vuélvase a Oseas, capítulo 2. La mujer que aparece ahí, representando a la nación de Israel, la mujer merecía desprecio, abandono y aun que le mataran por adulterar. Pero, aparece un pero de Dios. Versículo 14 en el libro de Oseas, por favor. ¿Me ayudan todos? 1, 2, 3. Otra vez. 1, 2, 3. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un Dios misericordioso. Él es lento para la ira y es grande en misericordia. Versículo 15. Y le daré sus viñas desde allí. Y empieza Dios a hablar que ahora lo que Él dijo que le iba a quitar, se lo iba a regresar. Pregunta, ¿ellos le estaban pidiendo eso a Dios? No. Ese es el punto. Cuando tú y yo menos pedíamos el amor de Dios, Dios nos amó. Versículo 19. Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y en el versículo 20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Alguien que no es digno de la fidelidad de Dios, y Dios extiende su manto de fidelidad. Y a través de ella dice, vas a conocerme a mí. ¿A quién soy yo? No lo que la gente dice o lo que tú has pensado que yo soy. ¿Quién yo soy? Dios es amor. En el capítulo 3 de Oseas aparece un término que vino a marcar la vida de las personas que no teníamos esperanza en esta tierra, así como tú y como yo. Y aquí en el capítulo número 3, en el versículo 1, aparece otra vez Dios hablando al profeta. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero. Cuando tú miras los estudios y los escritos, tú te das cuenta que esta es la misma mujer que tipifica a Israel. Y sigue diciendo, pero ahora esta mujer está en otra condición, ¿ya se dio cuenta? Ahora esta mujer no está con Oseas, esta mujer está con otro hombre. Aunque adúltera, le dice Dios, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Él dice, mira, esta mujer está con otro. Y aunque ella es adúltera, así es mi amor, dice Jehová, para con ustedes. Yo los amo y ustedes adulteran. Los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Verso 2. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. La compré. Y aquí es donde aparece este término, redención. Porque Dios nos ha redimido. Apocalipsis capítulo 5 versículo 9.
Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La palabra redención, redimido, es la palabra agorazo, que quiere decir comprar. Nos compró con su sangre preciosa, nos ha redimido para Dios. El precio de tu vida y la mía es la sangre preciosa del Cordero. La sangre de Cristo es el precio por nuestra libertad. Redención implica que alguien más nos ha adquirido, que le pertenecemos a alguien. Por eso en Romanos capítulo 6 versículo 17 dice: pero gracias a Dios que cuando nosotros éramos esclavos del pecado, tú y yo antes de Cristo teníamos otro dueño, teníamos otro amo, lo quieras o no lo quieras creer, lo quieras o no lo quieras entender. Si éramos esclavos del pecado, nuestro dueño entonces era aquel que se menciona en capítulo 2 versículo 2 de carta a los Efesios. Dice que en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Ese operaba en ti y en mí. Ese príncipe era el que te gobernaba a ti y me gobernaba a mí. El elemento principal de la redención para poder hacer la compra, para poder adquirirte. Hebreos capítulo 9 versículo 19. Acuérdate que el Antiguo Testamento es sombra de lo que vendría a aparecer en el Nuevo Testamento. Y Hebreos es un libro importantísimo porque habla acerca de algunas figuras que tienen que ver precisamente con la redención y el elemento que va a aparecer aquí. Versículo 19 del capítulo 9 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Sangre sobre el libro. Escúchame bien, versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Aquí hay un antiguo pacto. Ojo. Versículo 21. Y además de esto, roció también con la sangre, ¿qué? El tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22. Y casi todo es purificado según la ley con algo, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Remisión, palabra griega, áfesis. Remisión implica perdón. Remisión implica libertad. El amor de Dios para con nosotros se derramó en la cruz del Calvario. Y sus palabras que terminaron con el poderío de Satanás, que era el que gobernaba y era nuestro amo anterior, sobre nosotros fueron estas: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Ahora me metí en un tobogán rápido en cuestiones y en terminologías muy importantes, como la redención. Cómo es que Dios nos ha adquirido como un pueblo o una nación santa por medio del perfecto sacrificio de Jesucristo. Por eso cantábamos: Él es el Cordero, Cordero inmolado, y todos se van a postrar delante de Él. (19:30). Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Él está clavado en la cruz, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Acabo de traerte unos textos en Hebreos que habla acerca de la importancia del derramamiento de sangre en el Antiguo Pacto. Figura de lo que acontecería en el Nuevo Pacto. Dios ha determinado en el Nuevo Testamento que la paga del pecado es muerte, según Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Ahora escucha. Mateo. No vaya Mateo, estoy diciendo Mateo, con el que empecé. ¿Se acuerda? Recaudador de impuestos.
Mateo y la mujer de Oseas, dos personas distintas, pero condiciones similares. Mateo, traidor de su propia nación, malinchista, una persona que se beneficiaba del trabajo de otros, una persona fiel a sus metas sin importar que toda la nación lo menospreciara. La mujer de Oseas, adúltera, ingrata, no reconocía que gracias a Dios comía. Una mujer digna de menosprecio y digna de muerte. Pero nosotros, enemigos de Dios, amadores de nosotros mismos, injuradores, blasfemos, todos dignos de muerte. Pero cuando Cristo dijo, tetelestai, consumado es, se pagó el precio por el rescate tuyo y mío, y su preciosa sangre vino a engrandecer el grito de amor desde su trono. Tetelestai, la paga del pecado es muerte. Aquí está mi muerte. Otro término importante, expiación. La muerte de un justo por todos los que no lo son. Lucas capítulo 22, versículo 20. De igual manera, voy a esperar a que llegue, por favor. 22:20 de Lucas. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama. En tribulación, angustiado, tal vez un problema que le sigue a otro. Pero lo que te sigue manteniendo hasta este día de pie es el verdadero amor derramado en la persona de Jesús. No tus capacidades ni tu sistema inmune que te protege de enfermedades. Es la gracia, la misericordia de Dios que se ha extendido. Porque cuando muchas veces tu familia no daba un peso por ti y hartos los tenías de tu manera de conducirte, Dios todavía tuvo paciencia, porque Él conocería el día y la hora en el cual consumado es, tendría lugar en tu vida y en la mía. Él pagó el precio por rescatarte a ti y a mí del pecado. Dios te ama y su amor es único, pero no solo eso, su amor es verdadero y no solo la Biblia lo constata, sino la propia historia universal, porque todos sabemos que Jesús nació y vivió hace más de 2000 años en esta tierra, y que cuando Él enseñó por medio de su doctrina que era necesario padecer y sufrir, pero que nos convenía porque no nos dejaría solos, Él no mintió. Él al tercer día se levantó en poder y en gloria, y Él envió al Consolador con nosotros, ese que está en ti y en mí, y que hoy nos trajo a memoria. El verdadero amor de Cristo es el que nos sostiene.
La pregunta es, ¿por qué adorar y por qué engrandecer el nombre de Dios? En el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando aparece en esta escena Juan desesperado porque escucha pregonar a gran voz a un ángel diciendo: ¿quién es digno de tomar el rollo que estaba escrito por dentro y por fuera y que estaba sellado? ¿Quién es digno? Y dice que no se hallaba nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, al que pudiera tomar el rollo. Y yo lloraba mucho, dice Juan. Pero de repente en la siguiente escena le tocan el hombro y le dicen: no llores. He ahí el león de la tribu de Judá ha vencido. Y dice que Juan en la visión miró a un cordero como inmolado. Las marcas de lo que él padeció estaban presentes aún. ¿Por qué adorar? ¿Y por qué engrandecer su nombre? Porque cuando la palabra de Dios nos enseñan en relación al trono de Dios y a la adoración verdadera, los ancianos que están frente al trono y los seres que están rodeando el mismo se postraron delante de la presencia del Cordero. Ellos cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el rollo y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Con tu preciosa sangre nos has comprado. Con tu preciosa sangre nos has adquirido como una nación santa, un pueblo santo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos contigo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir, dice Juan, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Él nos ha redimido. Y yo te quiero invitar para terminar este servicio, que puedas cantar con entendimiento y poder exaltar y unirte a nuestro canto, porque Cristo vino y se fue y volverá, y hoy más que nunca es inminente su regreso. Pero nosotros hoy debemos recordar que la base para esperar su regreso es su amor, porque su amor es el que nos va a soportar. Vamos a despedir la transmisión. Ya a ustedes les voy a pedir, por favor, si se pueden poner sobre sus pies.